¿Qué tal estáis, estimados amigos de Hablando de Whisky, vuestro canal de whisky favorito? Bueno, me llamo Eduardo, como ya sabéis la mayoría, o los que sois seguidores habituales del canal, los que os estáis incorporando, pues bienvenidos a todos. Esta es vuestra casa, aquí ya sabéis, canal donde nos dedicamos a hablar, a charlar de whisky, bueno, a catar whiskies, a degustar whiskies. Y pues como ese es el objetivo principal del canal, pues vamos hoy con otra cata que me ha sorprendido mucho porque, resulta que hemos catado un montón de Jim Beams, un montón de vídeos de Jim Beam, pero, coño, el Jim Beam más estándar de todos, que es el Jim Beam Kentucky Straight Bourbon, el económico, el que se encuentra en todos los sitios, que vale unos 20 euros aproximadamente, 20 dólares aquí en España, 20 euros en España, unos 20 dólares por ahí fuera, etcétera, en general. Joder, pues no lo habíamos catado por separado. Y ya sabéis que Jim Beam pues es un bourbon que nos gusta muchísimo. Yo diría, vamos, me atrevería a decir casi yo creo que sin temor a equivocarme, que probablemente sea, a ver, entended lo que voy a decir, el mejor bourbon que hay. En el sentido de que es un bourbon económico, un bourbon muy bueno, un bourbon que tiene una cantidad de expresiones distintas, enormes. Bueno, por supuesto, aparte de los single barrel y demás, pero tiene el double oak, tiene el Extra Edge, tiene el Devil's Cut, hay infinidad de expresiones de Jim Beam, en infinidad de graduaciones, y es extraordinario. Es un whisky económico, es un whisky que encuentras en cualquier parte, es un whisky bien rico, ¿no? Pero, joder, pues no lo tenemos, lo tengo catado por ahí haciendo una especie de comparativa con algún bourbon barato de estos de supermercado, pero en sentido estricto no lo hemos catado, y hombre, es un crimen que en este canal no tengamos catado el Jim Beam, no, joder, esto no puede ser. Bueno, vamos con Jim Beam Kentucky Straight Bourbon, del que hay poco que decir. Es un whisky archi conocido, es 40% de volumen de alcohol, 70 centilitros, pues el bourbon de entrada, ¿no? a Jim Beam. Es un straight, por lo tanto sabemos que tiene al menos 2 años de añejamiento y está añejado en el corazón de Kentucky, ¿no? En la destilería de Jim Beam en Frankfort, Kentucky, en un pueblecito que se llama Claremont, ¿eh? Me imagino que el condado es Frankfort y el pueblo es Claremont, no lo sé exactamente. Así que nada, bueno, no nos vamos a enrollar mucho porque no vamos a hablar de Jim Beam, es una marca pues más conocida que yo diría que la tos, ¿eh? Como se suele como solemos decir de vez en cuando, y vamos a poner un poquito y vamos a catarlo a ver qué nos encontramos, en vez de esperar que no encontremos nada raro, nada que no nos guste, porque en general como os digo, todos los bourbons de Jim Beam que catamos pues son al menos buenos, ¿no? Bueno, el color, ya sabéis que los bourbons no contienen ningún tipo de aditivo, ningún tipo de colorante. El color es un color no es demasiado oscuro, ¿eh? Es un color, digamos, cobrizo, tirando a oro pajizo, no es ambarino, no tira tonalidades muy rojas. En la cámara se ve un poquito, como siempre os digo, más oscuro de lo que en realidad es, pero en un folio siempre se ve un poco más realista. Si os fijáis, es un color un poco, digamos, tirando a un color vino blanco oscuro, ¿no? Entre un té y un vino blanco. Es un color clarito, no es de los más fuertes, no es de los más oscuros. Se mueve bastante ligero en la copa, es evidente que se trata de un bourbon for the masses, algo muy generalista y pensado para que guste a todo el mundo. Entonces se ha tendido aquí evidentemente a hacer algo muy ligero, muy suave, aunque ya me llega alguna nota, algún olor bastante dulce, bastante, por decirlo de una manera, un poquito intenso. La lágrima, pues la verdad es que es bastante gruesa, bastante densa, y no obstante, pues sí que es una lágrima bastante rapidita, ¿eh? No, se nota que no es algo muy denso, o sea, se mueve bastante ligero en la copa. Vamos a ver en nariz qué nos encontramos, que es de esperar encontrar un poco, bueno, pues las notas características de un bourbon de calidad, ¿no? Es un poco el dulce, un poco la banana, un poquito los esmaltes, un poco la madera. Vamos a ver qué encontramos aquí. Bueno, pues fijaros, se nota que es un whisky más económico porque sí que hay una primera nota de esmalte un poquito más intensa que en otros Jim Beams. Hay una nota madera muy intensa también y una nota un dulce, os diría,
una nota un poquito alcohólica también, y una nota dulce, pues como una miel, una especie de melaza. Hay una nota un poco incluso como anisete, un poco gin, un poquito jengibre, un poco tirando un poquito como a la ginebra, ¿no? Un poquito seca, ¿no? Una nota un poquito seca. No es tan dulce como lo recordaba en nariz. Es un poco más seco, es un poco más especiado, es un poco más fruity, ¿eh? Y sí, hay unas notas de fruta, unas notas de naranja, hay unas notas de cáscara de naranja, un poquito de piña, un poquito tropical también. Notas a madera, resinoso, intenso en ese sentido. Y una nota de esmalte, vamos a decir suave, una nota de esmalte que está ahí, que está presente, pero que no es tampoco demasiado intensa. Es agradable, es rico, pero me sorprende, lo recordaba un poquito más dulce, me sorprende que lo noto un poquito más seco, ¿no? Y un poquito más especiado en nariz. No es especialmente dulce, en nariz. Es rico, es agradable, un poco terroso con esas notas que hemos estado viendo, un poco melaza, un poco de miel. Y sobre todo también una nota madera muy interesante. Bueno, vamos a ver en boca qué tal este Jim Beam. Ya os digo, es la expresión más básica que el de la etiqueta blanca, es decir, lo más sencillo que podéis encontrar en Jim Beam. Esto lo encontráis en cualquier bar, tienda, supermercado. Salud. Joder. No falla. Es muy rico el Jim Beam. Mirad. Es bastante especiado de primeras. Hay una nota de tanino, una nota de madera muy intensa. Se nota muchísimo la presencia de roble americano nuevo. A pesar de que está, fijaros que a pesar de que está diluido, a pesar de que está rebajado, está hecho a 40 un poco para... Tiene intensidad, tiene taninos, tiene madera, ¿no? Aquí en boca, sin embargo, sí es más dulce que en nariz. Es un poquito astringente, un poquito seco, pero sí que hay una nota dulce y amaderada. Hay unas, vamos a decir, un poco unas vainillas, por decirlo de alguna manera, un poco el topicazo. Pero sí que se toca un poco de vainilla, pero a mí me sigue recordando un poquito más a las melazas, un poquito más a una miel un poco intensa, a una miel un poco oscura. No son notas especialmente dulces, las de este bourbon. Es una cosa, digamos, intermedia. No es de los bourbons más dulces ni de los más secos. Está en el medio camino, lo cual es de agradecer, porque cuando tomas un bourbon joven como es este, cuando tomas un bourbon, digamos, masivo, tal, es de esperar que tenga notas un poco, no muy marcadas o no muy fuertes, o sea, que sea muy suave, que prácticamente no sepa a nada, por decirlo de algún modo, y no es el caso, ¿no? No es el caso. O sea, es un bourbon con personalidad, a pesar de estar, digamos, rebajado a un volumen alcohólico suavito para que todo el mundo pueda tomarlo, ¿no? Tiene cuerpo, tiene personalidad y tiene fuerza, ¿eh? Es más bien un poquito astringente, un poquito seco, con unas notas un poco dulces, un poco unas melazas, unos retrogustos un poquito... Vamos a probar otra gotita más. Es muy rico, joder, muy rico. Retrogustos muy interesantes a la madera. Madera muy intensa, muy fuerte. Bastante fuerte. Una pequeña nota en el final a ese esmalte, a ese sintético, esa brea, ese betún de zapatos, pero muy suave, muy suavito. Disolvente incluso, depende, ¿no? Ahí se manifiesta, cada persona lo detecta un poco de alguna vez. Depende un poco de los potingues sintéticos que has olido antes en tu vida. A mí hay bourbons que me recuerdan mucho y whiskies de americanos o whiskies de Tennessee como es Jack Daniels, que me recuerdan totalmente al Loctite, ¿no? Ese sabor sintético, al pegamento, ¿no? A la cola. Pero eso es porque por algún motivo ese olor en mi memoria olfativa ha quedado como especialmente marcado y hago automáticamente la asociación, porque es evidente que nadie ha echado Loctite, que sepamos, a los whiskies, sino que sabéis que básicamente lo que ocurre aquí es un punto que también tenemos que hablar cuando decimos que huele a vainilla. Bueno, lo hemos hablado muchas veces, pero lo volvemos a decir. Huele a vainilla, huele a no sé qué, huele a no sé cuántos. Nadie ha echado vainilla ni nadie ha echado nada. Sí que es cierto
que hay determinadas notas, es decir, son todo remembrance, recuerdos de tu cerebro que asocia determinados olores con esos recuerdos olfativos, con notas que se parecen a esos recuerdos que tienes en tu mente. Por eso hay personas que detectan unas notas y otros no, independientemente un poco de la, digamos, agudeza olfativa o agudeza sensorial que puedas tener, que ahí también varía mucho. Hay gente que no huele a nada en las bebidas alcohólicas, entonces no gastes tu dinero en el whisky, gástatelo en otra cosa, ¿no? Gástatelo en coches o en, no sé, en otra afición, porque ahí comprar mucho whisky muy bueno, muy caro, cuando no eres capaz de detectar muchas notas, tampoco quizá tiene mucho sentido. Yo creo que ahí no es el perfil catador de whisky o degustador de whisky, sino más bien gasta tu dinero en otro hobby, ¿no? Porque en mi opinión es desperdiciar un poco el dinero, que vaya por delante, cada uno se lo gasta lo que quiere. Pero sí que es cierto que hay algunas moléculas, por ejemplo, algunas moléculas cuando se queman los barriles, ese olor a vainilla, pues sabéis que en el bourbon están prácticamente todos quemados, ese olor a vainilla se genera porque cuando se tuestan los barriles por el interior, que hay 4 tostados, me parece que es nivel 1 a nivel 4, el nivel 1 es 10 segundos, el nivel 2, y es segundos, no minutos, eso. El nivel 2 es 20 segundos, el 3 30, el 4 40, algo así. Hace que se quemen los azúcares que hay en la corteza, entonces se caramelizan, y hay una molécula que se llama vanilina o algo así, que es similar a la vainilla en estado natural y que genera esas notas un poco a vainilla. Entonces, sí que hay algunas notas que molecularmente, digamos, hay moléculas que pueden generar ese olor en sentido literal dentro del whisky, pero que no son agregadas al whisky, sino que están generadas por la madera principalmente por efecto de la destilación. Pero otras muchas son recuerdos que se generan porque hay determinadas concentraciones o determinados aceites esenciales que al combinarse, que al destilarse, al madurarse con la madera, etcétera, y al producirse los procesos oxidativos generan esas notas, ¿no? Pero son recuerdos realmente, no es que estén aquí, no está aquí la cola, no está el pegamento, no está la vainilla, sino que hay algo similar a la vainilla. O hay notas a plátano, coco, pues no, hombre, no está. Pero sí que hay determinadas moléculas que generan esas resinas, esos aceites esenciales que provocan esos olores. Fijaros, ahora, una vez que se ha abierto un poquito el whisky, hay una nota a lavanda oxigenada, muy fresca, maravillosa, terrosa, muy limpia, muy perfumada, muy floral. ¡Buah! Una madera riquísima. Y es que es lo que decimos, joder. Bueno, hay una nota como a pastel, a cake, ¿no? A caramelo de miel. Es riquísimo, joder. Jim Beam, conclusiones, coño, pues, ¿qué podemos decir? Un whisky delicioso en nariz, un poquito seco, un poquito no tan dulce como podrías esperar, pero que es que tiene una construcción en boca que por 20 euros, joder, es un whisky sencillamente acojonante. O sea, 20 euros, 20 dólares, no cuesta mucho más de donde lo encuentres. Libras, yo qué sé, 15 libras, 20 euros, 20 dólares, más o menos. No puedes fallar, un bourbon buenísimo, Jim Beam, etiqueta blanca, digamos, el bourbon de entrada a Jim Beam, te lo recomiendo muchísimo. Whisky muy rico en nariz, un poquito astringente y seco, más dulce, más chisposo, ¿no? Más alegre, más vivo en boca, que cuesta creer que esto por 20 dólares esté tan rico, ¿no? Pero es así, así que bueno, pues muy buen bourbon, te lo recomiendo. Era raro que nos fallase, yo ya lo había probado y catado y tomado en varias ocasiones, pero así en el canal no, y no tenía mal recuerdo, y desde luego confirmo que es un whisky rico y un whisky muy muy agradable. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, que te hayas divertido, hayas aprendido algo. Recuerda, si te apetece, suscribirte al canal, que nos apoya mucho que le des ahí like, comment, subscribe, le das a la campanita. Bebe siempre con moderación, por favor, y nos vemos en un próximo vídeo hablando de whisky si tú quieres, claro. Sé muy feliz, que es lo más importante en esta vida. Cuídate mucho, hasta pronto, chao.